Muy buenos días, feliz sábado para todos. Hoy vamos a estudiar, a recordar un tema muy importante para nosotros que nos va a servir en toda nuestra vida y decidí titularlo En Valle de Sombra. Estoy segura que al leer el título de este tema, ustedes ya relacionaron o asociaron esta frase con un versículo que es muy conocido. En valle de sombra. En valle de sombra de muerte. ¿Recuerdan dónde se encuentra? En el Salmo 23. En el Salmo 23 encontramos eh, este lugar que dice, nos dice el Salmo 23, que si andamos en valle de sombra de muerte, no temeremos, ¿sí? El valle de sombra de muerte existe, es un valle, es un lugar que se encuentra entre Jerusalén y Jericó y es un lugar algo peligroso, ¿sí? Donde los pastores pues caminaban por ese sendero, era un sendero donde había pues muchos peligros porque era un sendero muy angosto en el cual tenía que ir el pastor con sus ovejas y cuidar que sus ovejas no se cayeran porque había desfiladeros, o sea, había muchos peligros en ese lugar y por eso se le conoce como el Valle de Sombra de Muerte. Y esto nos hace pensar en que muchas veces, o la mayoría de las veces, los pastores que transitaban por ahí, pues tenían que hacerlo solos. Y de hecho ellos tenían organizado que podrían cruzar este valle en la mañana, de un solo lado, porque era tan estrecho que no podrían caminar de ida y de vuelta. O sea, tenía que ser un solo pastor con sus ovejas de ida y más tarde podría pasar otro pastor ya en la tarde antes de la puesta del sol, podía pasar otro pastor en sentido contrario con sus ovejas. Así que este valle lo tendrían que atravesar absolutamente solos. O sea, obviamente iban con sus ovejas, pero no había otra persona, otro ser humano que les hiciera compañía. Y pues imagínense lo que podían llegar a sentir, el riesgo que tenían que estar al pendiente de las ovejas, ellos mismos corrían peligro, pero esto nos hace pensar en el Valle de Sombra como una situación, como un lugar que nos hace sentir con temor o que podemos nosotros sentirnos solos, ¿sí? En Valle de Sombra hace referencia en este caso a cuando podemos sentirnos muy expuestos al peligro por estar solos, ¿sí? Y bueno, vamos a hablar acerca de la soledad. La soledad, ¿a quién le gusta estar solo? La soledad es una realidad para todos los seres humanos, ¿sí? En alguna parte de nuestra vida nosotros podemos enfrentar la soledad. O sea, es parte de la experiencia humana. Hay quienes deciden estar solos y lo disfrutan, hay quienes por consecuencias, pues viven solos. Pero ahorita vamos a definir un poquito más qué es la soledad, ¿no? Pero de forma general, pues nosotros en algún momento de nuestra vida nos vamos a enfrentar a la soledad. Puede ser algo que, como les menciono, nosotros decidamos hacer, por ejemplo, salir a caminar solos, eh, elegir viajar solos, quedarnos a vivir pues completamente solos, sin compañía de nadie. Y es algo que les comento que nosotros podemos decidir, ¿no? Y la soledad muchas veces puede ser, o una persona puede sentirse sola, no precisamente porque esté sola, sí, porque no haya personas alrededor o que convivan con ella o que vivan con ella. Simplemente la soledad también puede ser un sentimiento, ¿sí? O sea, no solamente el sentirse solo va a depender si hay personas a nuestro lado o no, ¿sí? Nosotros podemos estar rodeados de personas
y podemos sentirnos con soledad, podemos sentirnos aislados. Y esto es muchas veces porque por falta de desconexión con las demás personas, porque quizás no hay una relación íntima, satisfactoria con las personas con las que vivimos, con las personas con las que trabajamos, con las personas con las que incluso pues llegamos a tener relación todos los días, ¿no? Entonces, esto de la soledad pues tiene diversas facetas, ¿no? Puede ser una soledad física realmente porque no hay nadie más o el que nosotros nos sintamos solos. Y nosotros como cristianos muchas veces podemos experimentar el sentimiento de soledad. ¿Y esto por qué? Porque a veces por nuestros principios, por nuestras creencias, pues nos sentimos desconectados porque no creemos lo mismo, porque no estamos de acuerdo con la misma ideología y no nos sentimos identificados y muchas veces eso puede pasar en nuestra propia familia y eso pues puede hacer sentirnos tristes, porque bueno, el ser humano pues sí requiere de relaciones, requiere de apoyo, de ayuda para pues estar plenamente contento, plenamente feliz. Entonces, independientemente del tipo de soledad que experimentemos, pues cuando nos sentimos solos, pues empezamos a sentirnos quizás con un poco de angustia o mucha angustia, podemos sentirnos más débiles, como más expuestos al peligro, con miedo, porque vamos por la vida o vamos en una situación solos. Y bueno, este tema pues está enfocado en ver cómo nosotros podemos enfrentar la soledad, sea algo que realmente esté pasando, que vivamos solos o que nos sintamos solos. ¿Cómo podemos enfrentar la soledad? Y porque, bueno, nuestro futuro aquí en esta tierra, y si nosotros vemos las profecías, si nosotros checamos que pues ya estamos viviendo tiempos difíciles, pues probablemente siempre pensemos que cuando venga Jesús vamos a estar juntos, ¿no? Vamos a estar con nuestra familia o vamos a estar pues con alguien más que nos apoye, pero puede ser que no, puede ser que nos toque enfrentar la dificultad de la persecución solos, ¿no? Y bueno, ya estoy yéndome a algo más extremo, que no es garantía que va a pasar, pero puede pasar. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar la soledad? Vamos a estudiar ahorita, vamos a repasar algunos temas, algunas historias que nos pueden ayudar en esos momentos en los que nos sintamos solos, ¿sí? Me gustaría comenzar por Elena de White, Elena G. de White. Nosotros la conocemos a ella como una profeta, como una mujer que Dios eligió para poder revelarle pues el futuro, para poder aclararle en visiones algunas cosas que pasaron, algunas de los momentos que pasaron de la Biblia en general, de la historia de Jesús. Y ella, pues como profeta, vivía, podemos decir que en soledad. De hecho, ella pues se casó, pero pues falleció su esposo y una buena parte de su vida la tuvo que vivir físicamente en soledad, o sea, ella sola, ¿sí? Pero algo que me gusta destacar de ella es que a pesar de que se mantuvo sola y tuvo muchos desafíos, como dirigir o ser parte del liderazgo de la iglesia, de todo lo que estaban pues construyendo en ese momento, pues tuvo desafíos. Me imagino que su vida, como la de todos los profetas, también estuvo llena de pruebas. Y la soledad pues era algo frecuente en ella. Una soledad que no estaba relacionada con el desánimo, porque muchas veces cuando nos encontramos solos, pues, ¿cómo asociamos la soledad nosotros? Con desánimo, con tristeza, con desmotivación, con apatía, incluso con melancolía. De hecho, cuando los escritores les gusta, pues, o quieren tener inspiración, se van solos, se van a estar solos para tener inspiración, ¿no? Y entonces ahí empiezan a haber ideas melancólicas, esto definitivamente era algo que no representaba a Elena ni a sus escritos,
el hecho de que ella escribiera de forma desanimada o desalentada o nostálgica, ¿no? Eh, de hecho, pues Dios permitió que ella recorriera parte de su camino sola, ¿sí? Por alguna razón en especial, ¿no? Ella tenía un propósito en especial, ella tenía una asignación divina y a pesar de que ella pasaba mucho tiempo sola, sin compañía, escribiendo, teniendo pues estas visiones, estudiando la palabra de Dios, a pesar de que estaba sola, su familia siempre que veía la consideraba como la alegría del hogar, o sea, querían estar con ella, sus vecinos, sus compañeros de trabajo la recordaban así, la recordaban como una mujer alegre a pesar de toda, de que vivía sola, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de que se puede estar sola y se puede estar con un semblante feliz. Y algo que tenía muy claro Elena era esto que escribió en una carta que decía que ella no esperaba recibir toda su felicidad en el más allá, o sea, en el cielo. Ella experimentaba la felicidad en su vida. A pesar de que estaba sola, ella no necesitaba, o sea, obviamente estuvo triste porque su esposo murió, pero ella estaba feliz en lo que hacía, aunque pasaba mucho tiempo en soledad. Y a pesar de todas las pruebas y aflicciones que ella tenía, decía que la solución para ella era fijar su mirada en Jesús y ella nos aconseja, ¿no? Es en los lugares estrechos y los lugares difíciles donde Él está a nuestro lado. Ella tenía la certeza de que no estaba sola. Entonces, realmente, ahorita que mencionábamos que Elena de White pasaba mucho tiempo sola, pues no era así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús estaba con ella. Y ella podría entonces tener esta felicidad, ser la alegría de las personas querían estar con ella a pesar de ser una persona solitaria. ¿Por qué? Porque no estaba del todo sola. Y esta es una lección que nosotros podemos aprender, que cuando nos toque experimentar la soledad, que incluso cuando venga la frustración e incluso cuando esas cosas que pasan en nuestra mente, el sentirnos solos, desconectados, frustrados, nos llegan a desanimar, pues bueno, detener ese desánimo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos decidido ser cristianos alegres. Entonces, ni la soledad, ni la frustración y el desánimo pueden silenciar a un cristiano alegre. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos más razones y la certeza de que por algo estamos así, ¿no? Y es lo que vamos a hablar a continuación. Si nosotros nos ponemos a pensar en alguien que estuvo solo, o sea, que no había realmente personas a su alrededor, de alguien de la Biblia que estuvo solo y desterrado, pues pensamos en Juan, ¿sí? Juan, el apóstol Juan, quien pues por castigo, porque se querían ya deshacer de él, fue desterrado en una isla, pues sabemos que es una isla, ¿no? Rodeado del mar, pero no era una isla bonita, ni selvática, ni con mucha vegetación, o sea, era una isla que, pues era una isla árida, era una isla tenebrosa, oscura, triste, donde pues los romanos llevaban a los cautivos, digo, a las personas a los criminales o las personas que ya ellos querían deshacerse de ellos, los llevaban a ese lugar ya para que murieran y para que pues prácticamente sabían que la soledad y las condiciones de la isla pues los iban a matar, ¿no? Los iban a matar de depresión, de tristeza y de muchas cosas. Así que en ese lugar triste, tenebroso y oscuro fue a parar Juan. Juan, pues sabemos que era un discípulo de Jesús, alguien que había estado con él, que había aprendido mucho, se le conoce como el discípulo amado, alguien que había puesto su fe en alto, que había recibido persecución, incluso pues habían querido matarlo y no habían podido. Este hombre lleno de fe llega a esa isla y aquí vemos que esa isla con todas las características negativas, llegó a ser su residencia, pero llegó a ser también la puerta del cielo. Porque nosotros sabemos todo lo que pasó ahí. Si nosotros
pues recordamos, pues en ese lugar fue donde Juan recibió las visiones de las profecías que se encuentran en Apocalipsis. Entonces, de hecho, aquí en Apocalipsis 1 encontramos pues cómo está descrito que Juan estaba en ese lugar, ¿sí? Apocalipsis 1 eh, dice Apocalipsis 1, 3, 4. Perdón, en el 9. Apocalipsis 1:9 dice, yo Juan, vuestro hermano y compañero de la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesús, estaba en la isla de Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Y dice el versículo 10 que ahí se le manifestó Dios. Dice, en el día del Señor caí en éxtasis, dice esta versión y oí detrás de mí una fuerte voz como de trompeta, que dijo, versículo 11, escribe en un libro lo que veas. Y bueno, nosotros ya sabemos todo lo que vio porque hemos leído Apocalipsis y por eso es que Juan, perdón, pues tuvo esa grande oportunidad de ver grandes cosas que lo maravillaron en ese lugar que no tenía pues ninguna expectativa positiva para un ser humano. Dice aquí también que entre los riscos y rocas de Patmos, Juan mantuvo comunión con su creador. Y esa soledad, ese silencio, le ayudó como a repasar su vida pasada, todo lo que Dios había hecho por él, cómo lo había librado, cómo lo había bendecido. Y él recibe paz en su corazón. Y fue en ese lugar donde disfrutó de la compañía de Dios, de Cristo y de los ángeles del cielo. También en ese lugar habían pocas personas, ¿sí? Recordamos que era un lugar donde desterraban a varias personas que pues querían deshacerse de ellas, ¿no? Entonces también Elena de White describe cómo quizás nosotros podemos pensar que pues ahí acabó la misión de Juan, ¿no? Pero no, a pesar de que estaba en ese lugar, tuvo las visiones y escribió el libro de Apocalipsis, también ahí pudo compartir el mensaje con algunas personas que estaban en esa isla y disfrutó de la compañía de Dios. O sea, no estaba completamente solo, igual que Elena de White, ¿verdad? Allí estaba también Dios y sus ángeles. ¿Qué hacía Juan? Dice, en su aislado hogar, Juan estaba en condiciones que nunca antes había experimentado. A él le gustaba pues estudiar el poder divino, o sea, lo que Dios es, lo que Dios hace en la naturaleza y en años anteriores había estado en paisajes muy bonitos, ¿no? Con colinas, valles, llanuras de frutales, pero ahora estaba rodeado de paisajes desolados y áridos. Sin embargo, él veía el cielo azul y en el cielo azul podía ver a su amada Jerusalén. O sea, él se enfocaba en lo bueno de la naturaleza que lo rodeaba, en lo bonito de la naturaleza y siguió aprendiendo y siguió estando en armonía y en la comunión con su Dios, ¿sí? ¿Qué podemos aprender de esta situación de Juan? Una lección importante acerca de la soledad, ¿sí? Quizás pueda haber algunas circunstancias que nos separen de nuestros amigos, de nuestras familias, de, de las personas, ¿no? Podemos estar en algún momento en el que estemos realmente solos, pero dice aquí que ninguna circunstancia ni distancia nos va a separar de quién, del consolador celestial. ¿Quién es nuestro consolador celestial? El Espíritu Santo. Así que donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, tengamos la certeza de que el Espíritu Santo está ahí para apoyarnos, para sostenernos y para animarnos, así como lo hizo con Juan, ¿sí? Juan no se sentía solo y Dios aprovechó, Dios lo llevó a ese lugar para revelarle
todos los planes que tenía en el futuro. Él pudo ver el futuro, su futuro, lo que iba a pasar con aquellos que se habían mantenido fieles hasta el final. Es un privilegio lo que tuvo Juan, la oportunidad que tuvo Juan de poder ver y de que Dios se le revelara de esa forma a través de esas visiones. Así que de un lugar desolado, de un lugar pues que no tenía pues prácticamente nada positivo, ahí fue donde Juan pudo escribir Apocalipsis, donde pudo enriquecerse más, yo creo que espiritualmente, ¿no? Entonces, es un motivo de ánimo para nosotros, de que no sea pues tristeza el hecho de que nos encontremos a veces alejados de las personas que queremos, porque realmente nunca estamos solos, siempre Dios está ahí con nosotros. Y bueno, vamos a hablar acerca de otro apóstol, Pedro, el famoso Pedro, que él tuvo un momento de soledad en el cual pues físicamente, o sea, no estaba solo, absolutamente solo, no estaba, estaba rodeado de personas que estaban custodiándole cuando él fue amenazado de muerte y entonces lo arrestaron ahí estuvo en la cárcel y pues a él lo iban a matar, o sea, por fin Herodes iba a lograr su cometido de matarlo, le iban a cortar la cabeza, así que lo tienen ahí en la cárcel. Esto lo podemos encontrar en el libro de Hechos. En el capítulo 12 vemos cómo Pedro se encuentra en la cárcel y como anteriormente habían logrado escapar algunos de las personas que tenían ahí en la cárcel, pues se tomaron medidas más extremas, ¿no? Entonces, Pedro estaba ahí, estaba rodeado de muchos soldados, estaba custodiado por 16 soldados, estaba pues prácticamente, pues ya, o sea, él ya sabía que iba a morir al siguiente día, así que pues él podía haberse sentido solo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a pesar de que había soldados ahí, pues no, o sea, no estaban sus amigos, no estaban sus compañeros, no había alguien que lo entendiera, que pudiera comprender lo que él estaba sintiendo en ese momento, o sea, no había un ser humano que pudiera empatizar con él. Así que esto es un ejemplo de las situaciones en las que a veces nos podemos encontrar nosotros, ¿no? Situaciones peligrosas en donde las personas que nos rodean solamente nos quieren hacer daño, nos quieren matar. Ojalá que no, nosotros no pasemos por estas circunstancias, pero pues no estamos exentos, ¿sí? No estamos exentos porque vivimos en un mundo de maldad. Entonces, él estaba, digamos que, pues destinado a morir en ese día, en esa noche, y se podría haber sentido solo, ¿no? Pero nosotros si vemos la historia, vemos cómo, aunque estaba rodeado de soldados y que ya sabía que al otro día lo iban a matar, él pudo dormir, sí, él pudo estar en paz. ¿Y quiénes de ustedes podrían dormir? O sea, creo que dormir no sería la opción cuando sabes que al siguiente día te van a matar, cuando no hay nadie con quien te puedas desahogar, con quien puedas llorar, cuando quizás no te despediste de las personas que querías o no puedes darle un mensaje de aliento o el último mensaje a alguien que tú aprecias, ¿no? ¿Se imaginan esa soledad que podría sentir él y que nosotros podíamos sentir en su lugar? Sin embargo, él tenía tan arraigada la confianza a Dios, o sea, él confiaba tanto en Dios por todo lo que había pasado anteriormente en su vida espiritual y con Jesús, que él tenía paz en su corazón y que él se durmió. Se duerme y entonces ahí en Hechos, en el capítulo 12, versículos 6, 7 y 11, y bueno, del 6 al 11 podemos encontrar toda la historia de cómo Pedro fue liberado por un ángel. O sea, a pesar de que habían hecho todo lo posible por mantenerlo muy seguro, había muchos soldados, de hecho ahí lo pusieron entre dos soldados, tenía pues las esposas, o sea, estaba esposado, prácticamente él no podía moverse sin que un soldado pudiera darse cuenta de que se movió para cambiar de posición o algo. Y a pesar de estar en una situación extrema, fue cuando Dios se manifestó, como dice aquí, pero la situación extrema del hombre
es la oportunidad de Dios. Y entonces Pedro fue liberado por un ángel. Sabemos que llega un ángel, lo despierta, él estaba así como que no entendía qué pasaba, y se despierta y él pensaba que estaba en una visión y entonces lo saca de ahí, primero le quita pues con lo que estaba esposado, salen había como 2 cuartos, entonces atraviesan y hasta que él sale, ya está en la calle, es cuando se da cuenta que verdaderamente estaba pasando, Dios lo había liberado, él había mandado un ángel para que lo liberara y no era un sueño, era la realidad. Dios obró un milagro en ese lugar y vemos cómo de estar en un lugar de peligro, él pasa a tener libertad, pero en ambos momentos él sabía en quién confiaba y tenía paz. La historia de Pedro en este momento termina bien, no es un final triste. Y si hubiera sido un final de muerte, también Dios sabía por qué pasaba eso, pero en ese momento Dios decide liberar a su hijo, a Pedro, y lo hace utilizando a los ángeles. Como Salmos 34:7, si nosotros recordamos, este versículo dice que los ángeles de Dios están acampando, o sea, que los ángeles de Dios acampan alrededor de quienes creen en Dios, de quienes se aferran a Dios, de quienes creen en sus promesas, de quienes confían en Él. Y esto es una lección importante para nosotros también, porque nosotros no somos menos importantes que Pedro, nosotros somos igual de especiales que Pedro. Entonces, si llegamos a experimentar la soledad, si estamos solos, en peligro, si estamos amenazados de muerte, si estamos pasando por una situación así, tener la seguridad de que no estamos solos y que Dios puede mandar a alguien, a sus ángeles, para librarnos. Y si no los manda para librarnos, los puede mandar para consolarnos, los puede mandar para darnos esperanza, para darnos valor, porque hubo muchas personas que en esa época y en épocas posteriores murieron por la persecución o por algunas otras situaciones y no significaba que Dios no acudía a ellos. Estoy segura que sus ángeles acuden y Dios mismo acude en momentos donde las personas están solas e incluso les da paz para atravesar pues este dolor que es la muerte, ¿sí? Como les decía en este caso, los ángeles liberaron a Pedro. Y esto nos recuerda que nosotros estamos muy cerquita del cielo. Nosotros no estamos, o sea, si nosotros volteamos al cielo y vemos una distancia muy, muy larga, muy grande, pero a través de los ángeles, Dios nos acerca al cielo, ¿sí? Y dice aquí Elena de White, que es algo que me llama mucho la atención, es que existe, o sea, existe en la tierra un medio para acercar el cielo con la tierra y ella lo describe como una escalera. Se dice que el cielo se acerca a la tierra por esa escalera mística, cuya base está donde plantada en la tierra, mientras que la cumbre, o sea, a donde llega, está en el infinito, en el trono del infinito, más bien, en el trono de Dios, ¿sí? Los ángeles están constantemente yendo y viniendo, o sea, ellos ascienden al cielo y descienden a la tierra constantemente. Dice otra cita que los ángeles pueden atravesar la tierra para ir a ayudar. O sea, toda la tierra es algo que nosotros decimos, ay, ¿cómo sucede? Pero aquí Elena nos da pistas de cómo sucede, porque nos dice que hay una escalera, o sea, hay un medio de transporte en el cual los ángeles vienen y suben, y eso es en poco tiempo, ¿verdad? En un tiempo que para nosotros igual y no lo llegamos a comprender, pero es algo que es real. Eso significa que cuando nosotros estamos solos y no vemos a alguien alrededor en una situación triste o estamos bien, pero no hay nadie que nos esté acompañando, tenemos la certeza de que están sus ángeles, ¿sí? Que están ayudando y llevando también las oraciones de los que están angustiados, de los que están solos, a Dios. Y llevan las oraciones y traen qué? Traen bendición, traen esperanza, traen valor, traen ayuda a los hijos de los hombres. Entonces, no debemos enfrentar la soledad con apatía, con tristeza, debemos de aferrarnos a la certeza de que no estamos solos,
de que igual como seres humanos, pues nos sentimos solos, pero hay alrededor de nosotros ángeles que acampan aquí. O sea, está los ángeles y está el Espíritu Santo, que es nuestro consolador. Así que la lección que podemos aprender es que no tenemos nunca por qué sentirnos solos. Los ángeles son nuestros compañeros. El consolador que Cristo prometió enviar en su nombre mora con nosotros. Nunca tenemos que sentirnos solos. Recordemos eso. No estamos solos. Los ángeles y el Espíritu Santo están con nosotros. Muchas veces en momentos de soledad nosotros podemos pensar que Dios se olvidó de nosotros, ¿sí? Recordamos a Elías, lo que le pasó a Elías, también Elías el profeta, que llegó un momento en el cual pues cayó en depresión y se escondió en una cueva porque pensaba que ya no había más, que ya no había nadie que compartiera sus creencias, que ya habían matado a todos los seguidores de Jesús, del pueblo de Dios, pensaba que estaba solo adorando, y a pesar de que Dios le había demostrado muchísimas veces que él estaba con él, que no debería tener miedo, o había obrado milagros Dios en favor de su pueblo y en favor de él lo había alimentado, pues cayó en una profunda soledad, porque se sentía muy solo, así que se fue y se escondió porque tenía miedo, porque se sentía pues muy expuesto, porque sentía que lo podían matar en cualquier momento, y ese miedo lo hizo pues pensar que Dios lo había olvidado y lo hizo desear la muerte, o sea, quiso desear la muerte porque dijo, bueno, o sea, ya no hay nada para mí, ya me quiero morir, ¿sí? Entonces, muchas veces en nuestra vida nosotros podemos sentir la soledad como que Dios también se olvidó de nosotros. Eh, y eso también lo podemos ver expresado en un versículo en Isaías 49, donde se dice que Sión, o sea, la ciudad de Dios o el pueblo de Dios, dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Así llegó a pensar el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque pasaba por crisis. En el tiempo en el que se expresa este capítulo, el pueblo de Israel había pasado por crisis, habían pasado por, o sea, había una transición de reyes, los reyes en vez de temer a Dios, que hacían la mayoría, pues adoptaban creencias paganas, tenían otros dioses, había mucha idolatría, mucha muerte, mucha incertidumbre, y es el tiempo en el que también vivía Elías. Así que bueno, podrían pensar, los pocos que quedaban, podrían pensar que pues Dios se había olvidado de ellos, que Dios se había olvidado de lo que les había prometido. Se podrían sentir solos en ese mundo, en esa época, como muchas veces nosotros nos podemos sentir solos también, porque cada vez somos menos los que seguimos considerando los principios de Dios o con los que seguimos adorando a Dios, los que seguimos pensando en que Dios existe, en que hay un Dios. Parece que la mayoría piensa otra cosa, parece que la mayoría está detrás de otras ideologías, de otras ideas, y nosotros también podemos sentir solos, y esa soledad nos puede hacer pensar que Dios se olvidó de sus hijos, que Dios se olvidó de aquellos que creyeron en Él. Sin embargo, aquí luego Dios contesta a esta afirmación que se hace en Isaías 49:14. Más adelante, luego en el versículo 15, Dios contesta con algo hermoso, ¿no? 49:15 dice, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho para no compadecerse del hijo de sus entrañas? O sea, ¿puede olvidar una mamá a su hijo que acaba de tener, a su hijo amado? Dice, aunque ella se olvide, yo nunca te olvidaré. Y es cuando Dios nos dice, yo te amo con un amor mucho más grande que el que tiene una madre por su hijo. Si tú observas a una mamá cuando tiene a su bebé, pues
quiere dar su vida por su hijo, quiere hacer todo por el bienestar de su hijo, ama a su hijo. Pero incluso hay mamás que se pueden olvidar de sus hijos. Dice, yo no me voy a olvidar de ti. Y luego en el versículo 16 le dice algo muy bonito que dice, en la palma de mis manos te llevo esculpida, tus murallas están siempre ante mí. Eso significa que Dios conoce a su pueblo, Dios conoce a cada uno de los hijos que han creído, que siguen manteniendo sus principios, que siguen amándolo, los conoce a la perfección y toda su vida está en sus manos. Es lo que quiere decirnos Dios y decirles en ese momento a sus hijos que no tuvieran miedo, que o sea, la iglesia, Israel, su pueblo, no tuviera miedo porque la iglesia de Cristo, como dice aquí, es muy preciosa a los ojos de Dios. Es el cofre que contiene sus joyas o el redil que encierra a su rebaño. Entonces, estas palabras también son para nosotros porque nosotros formamos parte de su iglesia. Y eso significa que nosotros somos como esa joya preciosa, como esa ovejita que Dios ama, que cuida, que Dios sabe que tiene en sus manos, ¿sí? Así que cuando llegue el momento de soledad que nos haga pensar que Dios se ha olvidado de nosotros, pues recordemos que no lo es así, que Dios nos ama tanto, que como dice aquí, puede parecer que la situación es tan difícil que indica que Dios olvida a su pueblo o a sus hijos. Pero muchas veces nosotros no podemos comprender o no tenemos idea de la profundidad ni de la perdurabilidad del amor que Dios tiene a su pueblo. Sí, es un amor grande, un amor que como nosotros no lo podemos expresar así o no podemos amar así como Él nos ama, a veces no podemos comprender cómo lo es, pero de muchas formas en la Biblia encontramos que Dios nos ama tanto que no nos va a dejar, ¿sí? Que así como esta ovejita que está sola, que piensa que no hay nadie más que pueda ayudarlos, o sea, Dios hace todo lo posible por ir a rescatar a esa oveja, por ir a ayudarla en la hora de necesidad, de más grande necesidad. Así que esa misma certeza nosotros debemos tener cuando la soledad nos empuje a desconfiar que Él nos ha olvidado. Y la lección, bueno, pues entender que en toda ocasión y lugar, en todas las tristezas y aflicciones que pasemos, y que cuando la perspectiva parece sombría, cuando el futuro no nos deja en paz, no sabemos qué va a pasar, tenemos incertidumbre, el futuro y el presente nos dice que estamos solos, que no podemos, que somos impotentes, siempre se va a enviar al Consolador, al Espíritu Santo, en respuesta a la oración de fe. Cuando nos sintamos así, tenemos que orar con la confianza de que sus ángeles van a llevar esas oraciones y en respuesta vamos a recibir al Espíritu Santo y vamos a recibir ayuda divina a través de los ángeles. Y recordar que, bueno, si estamos pasando por soledad, si vamos a tener un momento en el que nos vamos a sentir solos porque no hay compañía, porque no hay amistades, porque no hay familia, porque vamos a ir a, no sé, a un viaje o vamos a ir a, no sé, o vamos a vivir solos una temporada o nos estamos sintiendo solos porque sentimos que nadie nos va a comprender, que nadie o que no tengo un amigo, que tengo una desconexión con las personas, recordemos que esta también es una oportunidad, ¿sí? Que Dios usa momentos de aislamiento y soledad para prepararnos para desafíos más grandes. Cuando Dios nos lleva al desierto es porque Él tiene algo para nosotros más grande y nos tiene que preparar. Entonces, cuando nosotros cambiamos la perspectiva de la soledad y vemos la soledad como una oportunidad, Dios va a lograr hacer grandes cosas en nuestra vida y vamos a tener un mayor crecimiento. ¿Qué pasó, por ejemplo, en momentos de silencio? En la Biblia hay momentos de silencio, hay momentos en los cuales pueden pasar momentos solitarios y en los cuales vemos que como que Dios no obra y nos podemos sentir solos. Por ejemplo, recordemos a Noé y a su familia. Esto es algo que es impresionante cómo se mantuvieron firmes
porque Noé y su familia todavía cerraron la puerta del barco y se esperaron a que pasara algo que nunca antes había sucedido, que era que lloviera, ¿verdad? Que el diluvio llegara. Así que en ese momento en el que ellos estaban aislados, pues estaban encerrados en el arca, estaban con esa expectativa y además de eso, estaban escuchando lo que alrededor pasaba, toda la gente que se estaba burlando porque estaban ya encerrados, pues me imagino que les empezaron a tirar cosas, o sea, que se escuchaba mucho alboroto afuera y ellos con esa sensación de, bueno, ¿y si no pasa? ¿Y si va a pasar? ¿Y si no pasa? Estamos solos, ya pasaron 2 días, ya pasaron 3 días, ¿qué es el diluvio? Nunca antes ha habido una lluvia. O sea, se imaginan todos esos sentimientos, eso que pasaba, pero bueno, Dios los estaba preparando para algo grande que tenían que enfrentar, ¿sí? Recordamos a Moisés, cómo sale de su comodidad, de pues todo lo que él tenía en Egipto y cómo se va al extremo a pasar hambre, a pasar calor en las condiciones del desierto. ¿Y cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo se sintió solo? 40 años. O sea, es impresionante todo el tiempo que pasó Moisés. Imagínense 40 años para pensar que quizás no iba a hacer lo que él había esperado o cómo iba a ayudar a su pueblo. O sea, 40 años preguntándose qué había planeado Dios para su vida. Y recordamos también a Jesús cuando pasa 40 días en el desierto, expuesto a todas las tentaciones del enemigo, sin poder acceder a la ayuda de sus ángeles, sino él solo, sin comer. ¿Y por qué estuvo 40 días ahí? ¿Por qué Moisés pasó 40 años ahí? ¿Por qué Noé y su familia pasaron ese tiempo en soledad? Bueno, porque venía algo grande y porque cuando estamos en ese tiempo solos es cuando nosotros podemos captar la perspectiva de Dios, cuando podemos ponernos en comunión con Él para que sea Él el que nos instruya y concentrarnos en Él para que nos ayude a captar cuál es la visión de Dios de las cosas, del futuro, qué tiene para mí, qué tengo que hacer, qué tengo que cambiar. La soledad nos hace confrontarnos a nosotros mismos y pedir ayuda a Dios para que Él nos guíe. Así que cuando nos sintamos indefensos, cuando nos sintamos aislados, cuando nos sintamos solos, cuando nos sintamos, si acaso que estamos olvidados, se nos asegura que estamos ahí porque Dios tiene un plan mucho mayor y que ese no es el fin. Y bueno, en la Biblia hay muchísimas citas bíblicas que nos hablan acerca de que no estamos solos. Mateo 28:20 es cuando Jesús se despide de sus discípulos y les dice que, bueno, no lo van a ver ahí, pero que tienen su misión, que tienen que ir a compartir el Evangelio, pero que Él va a estar con ellos y con nosotros también todos los días. O sea, la presencia de Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Salmos 27:10. Vamos a buscar ahí estas citas que nos llenan también pues, de paz, de esperanza cuando nos sintamos en momentos de soledad. Salmo 27:10 dice que puede ser que tu papá y tu mamá te dejen, que se vayan, que se mueran, podemos interpretarlo así. O sea, que te puedas llegar a sentir solo, ¿sí? Pero el Señor nunca te va a dejar. O sea, si te quedas sin padres, aunque mi padre y mi madre me dejaren, el Señor me va a recibir. Aquí dice así esta versión, pero nosotros también sabemos que significa que vamos a estar, o sea, que tenemos la certeza de que no estamos solos, porque nuestros padres aquí en la tierra son las principales figuras de seguridad que un ser humano puede tener, ¿no? Pero cuando ellos deciden irse por alguna razón o cuando ellos fallecen, es cuando podemos experimentar una soledad, ¿sí? O simplemente que no tenemos a alguien que nos respalde, que nos ayude. Pero como Dios sabía eso, como Dios sabía cómo podíamos sentirnos, Él nos dice
que no nos va a hacer falta nada, que Él va a estar ahí y Él nos va a recibir, Él nos va a cuidar. Y vamos a leer en Hebreos 5, Hebreos 13. 13, capítulo 13, versículos 5 y 6. Bueno, aquí nos dice Dios como muchas veces, pues un consejo de cómo muchas veces nosotros amamos cosas materiales para sentirnos bien, ¿no? Y cuando no hay eso, cuando no hay riquezas, cuando la economía no está bien, o sea, nos dice que debemos nosotros de mantenernos libres del amor al dinero, ¿sí? Que debemos de estar contentos con lo que tenemos, porque Él nos dice que nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. Muchas veces la soledad viene de sentir que no tenemos sustento, de sentir que no tenemos dinero para sobrevivir, de sentir que somos, o sea, que no hay un futuro seguro para nosotros en la cuestión económica, ¿no? Y nos podemos sentir solos porque pues no hay ayuda de otras personas o simplemente no hay, o sea, no tienes quizás pues ayuda económica porque no tuviste un trabajo, porque no tienes familia. Pero aquí Dios nos dice que tengas la seguridad que Él te va a sustentar, que Él no te va a dejar, que Él no te va a desamparar. Y el versículo 6 dice, de manera que podamos decir confiados, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. O sea, si te roben todo lo que tienes, te asalten y te quiten pues tu patrimonio, tus ahorros. Dios dice que no debes de temer lo que te pueda hacer el hombre porque Él es Dios y Él te puede dar el sustento, Él te puede dar lo que tú requieres para seguir viviendo. Así que ese también es una seguridad. Y luego encontramos Isaías 41:10, que es nuestro versículo, que lo elegí porque es el que recuerdo cuando me he sentido en soledad, cuando me he sentido pues desalentada. Isaías 41:10 nos dice muy claro que si tú te sientes solo, que realmente no lo estás, ¿sí? Te sientes solo, pero no es una realidad. Si volteas a tu alrededor, puedes ver personas que no te comprendan, personas que no sepas cómo expresar tus sentimientos, cómo amar, cómo socializar, o puede ser que no haya nadie a tu alrededor, un momento en el cual te sientas desprotegido, te sientas con miedo, o estés atravesando una circunstancia peligrosa y estés solo y no haya personas a las cuales poder acudir o pedir ayuda. Y aquí dice Dios que no temas, no temas porque yo estoy contigo. O sea, no estás solo. No me ves, pero aquí estoy. Aquí estoy. Tienes que tenerlo presente. No desmayes de temor, de angustia. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios que te fortalezco. Así venga un momento muy peligroso en tu vida, estés quizás en un peligro mortal, una enfermedad, un accidente, un secuestro, alguien que quiere hacerte daño, Él va a estar contigo. Y no sé la forma en la que se va a manifestar. Quizás no te va a librar en ese momento, pero sí te va a dar paz y te va a dar la certeza de que todo va a estar bien y que Él está ahí. Él te va a acompañar en momentos de peligro, en el valle de sombra de muerte. Dice, yo soy tu Dios que te fortalezco y siempre te voy a ayudar, siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Sí, por eso me encanta este versículo, porque cubre todo lo que necesitamos. Es el saber que está con nosotros, por el saber que Él nos va a dar fortaleza, por el saber que Él nos va a ayudar y nos va a sustentar. O sea, nos da todo lo que nosotros hemos repasado en estos versículos. Isaías 41:10 abarca todo. Así que bueno, hay que enfrentar la soledad. Ya tenemos herramientas para enfrentar la soledad de forma que no nos abata, de forma que no nos quite la alegría, de forma que no nos destruya, que nos mantenga con esperanza. Y quisiera terminar con esta reflexión que dice,
sentirse aislado o excluido puede ser una verdadera fuente de sufrimiento. Y todos estamos expuestos a sentirnos así. Y de diversos sentimientos negativos también. Sin embargo, si la entregamos al Señor, Él podrá ayudarnos a transformarla en algo que dé fruto. Los periodos de soledad pueden ser una oportunidad para cambiar de perspectiva, para conocernos mejor y para explorar nuestros deseos más profundos, de modo que podamos alimentar nuestra vida interior y tener una mejor intimidad con Dios, o sea, con exponernos a Dios, abrirnos a Dios y sacar todo lo que hay ahí para que Dios pues nos nutra y nos dirija. Así que bueno, ya cambiando esta perspectiva, espero que podamos nosotros llenarnos de fe, que nosotros podamos pues tener esa confianza de que en esos momentos de soledad, Él está con nosotros y Él siempre está en control de nuestra vida. Que Dios les bendiga.